Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. Buenas noches, amigos del canal. Así que, mientras tanto, empiezo diciendo que hoy volvemos a hacer tres. Diré enseguida que está el profesor Corrías. Hola Mateo. Hola Mauro, buenas noches a todos. Y el doctor Andrea Sionsi, que algunos de ustedes ya lo conocen, muchos de ustedes realmente ya saben quién es, y por eso, buenas noches doctor Sionsi. Buenas noches doctor Biglino, buenas noches profesor Corrías, es un placer estar nuevamente con usted, gracias. Les avisaré enseguida que no los llamaré invitados. No los considero invitados, porque son como los protagonistas del video, entonces, no lo son. Quienes son invitados del video, ustedes son los protagonistas, pero realmente así que hoy, obviamente volvemos a abordar la cuestión del papado de Roma. Estuvimos ocupados ya, desde el punto de vista del llamado Código Ratzinger, momento en el que el Dr. Sionsi es, como decir, dueño de una investigación que ha estado liderando durante mucho tiempo. Es muy interesante, muy intrigante, y además, tenemos el Código Ratzinger hizo el uso particular, uso de la lengua latina, uso particular de silencios, ya lo vimos la última vez, ahora, hoy estamos aquí hablando de un código Bergoglio. Esto es en sentido de que incluso en papa, en resumen, digamos esto, o un antipápado, dependiendo de cómo quieras considerarlo, porque sabemos que en estos videos, hablamos, con absoluta equidistancia, no queremos hacer discursos doctrinales, pero queremos hacer un discurso, desde un punto de vista histórico, de lo que sucede dentro de esta institución, pero estamos hablando de un código Bergoglio, porque él también tiene un código de comunicación, compuesto de actitudes, hecho de elecciones hechas de contenidos. Y entonces tal vez, comenzaría con Mateo, si quieres introducir el tema, entonces, obviamente profundizaremos más, así que solicito un momento de paciencia para el Dr. Gian. Sí, por supuesto, entonces digamos que hoy abordemos una pregunta, más bien delicada. Aquí es bastante espinoso, por el simple hecho, de que es uno de esos, digamos problemas, que son susceptibles a provocar reacciones encontradas, dependiendo del detalle de orientación ideológica, moral, también confesional, de quienes nos escuchan. Por ese motivo, como ya lo has hecho, hay que retirar de una vez por todas, que nuestro punto de vista es el de observadores equidistantes, es decir, nosotros. Aquí, allá, nos proponemos observar un fenómeno, o una serie de fenómenos, con la mirada del historiador, y precisamente, con la mirada del historiador, digamos que es un hecho indiscutible sobre el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Esto es un hecho indiscutible y compartible independientemente de cuál sea la orientación del que observa. Y lo hace. Este es el Papa Francisco, un fuerte Mario Bergoglio, en su estilo, en sus opciones pastorales, en sus opciones litúrgicas, y sobre todo, diría en sus pronunciamientos doctrinarios. Es algo bastante singular, absolutamente sin precedentes, en algunos aspectos, incluso diría, algo extravagante, en la tradición del catolicismo romano, y luego intentemos observar más de cerca este pontificado. Estas elecciones, estos pronunciamientos, estas actitudes. Digamos que empecemos desde cero. Informar los hechos, de este aspecto, me ocuparé de ello, más tarde de todos modos, procederé con un intento, de interpretación, de estos, mismos hechos, y es apropiado que Andrea Sionsi haga esta nota, porque ya la tiene. Dedicó un ensayo al Código Ratzinger por completo, una sección del análisis de estos aspectos del pontificado, o del antipapado, precisamente en función de los puntos de vista de Jorge Mario Bergoglio, pero aquí quiero dejar claro
que la intención no es proclamar una verdad dogmática o defender mucho menos la ortodoxia católica. No es esto, y no podría ser, por otro lado, nuestra tarea aquí. Digámoslo como una metáfora, que podría sernos útil, si es necesario. Estamos observando un juego de ajedrez de época, un juego de ajedrez en el que por primera vez en la historia del ajedrez, precisamente, uno de los dos jugadores rompe descaradamente las reglas del juego. Aquí está la cosa, interesante de ver, y cuál no está ahí, un estallido general, de agravios, pero solo el otro jugador, de alguna manera se pronuncia señalando a él, muy pocas personas denuncian irregularidades, lo notable, e interesante para explorar más a fondo, estudiar que la mayoría, de los entusiastas del ajedrez, siguiendo con la metáfora, de los fondos católicos, se encuentran no solo completamente aceptables, sino que la novedad es incluso deseable, presentado impetuosamente por Bergoglio, dentro del sistema cultural, digamos esto sobre el catolicismo. En la realidad, aquí se trata, precisamente de analizar, la aplicación, o no de reglas. Teniendo esto en cuenta, al hablar del juego, no debemos malinterpretar, es decir, en el sentir que el juego, es una cosa muy seria. Por encima de todo. Un juego como este, en el que está en juego, el destino del mundo, me limito a, leer 2 líneas, solo 2 líneas, del código Ratzinger, de Andrea Cionci, y donde en realidad, se dice, que hay muchos laicos, que consideran, que el tema, es de interés exclusivo, para los católicos. Se trata, de un grave error de juicio, porque el romano pontífice, es una figura política, del más alto nivel, a nivel global, especialmente en un momento, en el que, y por tanto, es una autoridad, moral reconocida, también por el mundo civilizado. En ausencia de figuras políticas, que puedan representar, una concepción del hombre, y de la vida, que va más allá, del nivel básico, de administración del condominio. Entonces, está claro, que romper estas reglas, conduce a como hablabas, de novedades, o incluso de extravagancias. Aquí podemos ir, sobre los méritos, concretos de esto. Ciertamente, no quería ser irrespetuoso, cuando estaba hablando de juegos, sabemos que los juegos, son algo muy serio, y en este caso, lo es aún más. Entonces, yo diría que... Lo primero no tuve dudas, pero como el anfitrión, porque siempre es bueno aclarar. Entiendo, absolutamente sí, la máxima precaución y delicadeza también es lo primero. Llama la atención al observar algo de Jorge Mario Bergoglio, digamos que es esto. Bergoglio siempre ha mostrado cierta intolerancia en las comparaciones con el aparato formal, tradicionalmente católico. Hago algunos ejemplos, que pueden ser reveladores, daré algunos ejemplos. En este aspecto se notará que Bergoglio no lleva el escudo de armas pontificio en la banda de sotana, aunque es un pequeño detalle. Dejémoslo a un lado, y le agregaremos mucha más profundidad. Se ha rendido anulándola del anuario pontificio, al título quizás más calificado que el romano pontífice, es decir, el de vicario de Cristo. Sin embargo, hemos visto en varias circunstancias, presenciadas, por varios vídeos, el hecho de que niega sistemáticamente, el beso del anillo. Otro aspecto más, que puede ser relevante, no vive en el edificio apostólico, pero reside, en la residencia Santa Marta, en la casa Santa Marta, que es precisamente, una estructura hotelera interna, en la Ciudad del Vaticano. Y luego, este es un aspecto, que tiene Andrea Cionci, explorando extensamente, en varios de sus intervenciones. También obviamente en el código Ratzinger, Bergoglio, se vincula a menudo a veces, con símbolos completamente extraños, incluso rituales, como por ejemplo, el curioso, buen pastor, que destaca en su cruz pectoral, una cruz coraza, entre otras cosas en plata, en oro, como tradicionalmente la cruz pectoral del pontífice, o más bien imágenes marianas, o algo tan peregrino, como por ejemplo, la imagen de María que desata los nudos, imágenes absolutamente, lejos de la lástima popular, de origen poco conocido, en general bastante oscuro, aún más en profundidad. Está claro que también hay aspectos sutiles y profundos al mismo tiempo, no simplemente vinculados a, digamos, que estas elecciones no tan formales
Por ejemplo, su estilo de comunicación personal es interesante, siempre bastante humeante y a veces francamente contradictorio, sobre todo cuando ahondamos en él con lo que son pronunciamientos doctrinales, señalo. Algunos hechos macroscópicos. Durante una audiencia en lengua española, celebrada en 2021, la pregunta formulada por correo de una persona, ¿por qué Jesús se dejó crucificar? Entiende que esto es una cuestión crucial para el sistema soteriológico de la teología cristiana. Bergoglio señaló, no sé hasta cuándo señaló con franqueza. En este punto dijo, que no sabe qué responder a esa pregunta. Ahora entendemos que quedarnos aquí, al menos en resumen, sorprende por una respuesta de este tipo. Porque al menos hay una literatura teológica muy grande y tampoco sabemos muy bien qué pasajes bíblicos fueron utilizados tradicionalmente para fundamentar precisamente su teoría cristiana, desde Isaías a todos los pasajes más famosos hasta los evangelios. Ahora, en Abu Dhabi, en 2019, cuando Bergoglio produjo un bizarro beso en los labios del imán del Instituto Egipcio Al-Azhar, luego de redactar un documento, como diciendo, el final de declaraciones tituladas en Hermandad Humana, Bergoglio afirma, explícitamente, que todas las religiones son queridas por Dios, abriendo de esta manera el sincretismo explícito, obviamente inaceptable desde el punto de vista católico. Quiero reiterar que aquí estamos observando el código e infracciones al código. No estamos diciendo ese código no tiene valor absoluto universal. Aquí no decimos ni caliente. Este discurso es por decir objetivo. Ahora, durante una audiencia general en la sala del tribunal Pablo VI celebrada en agosto del 2021, Bergoglio declara que los mandamientos no son absolutos, no tienen valor absoluto, abriendo así unas también, son estas posiciones relativas inadmisibles. Según el sistema de la teología cristiana, y aparte de los mandamientos, Bergoglio además propició la reunión Jesucristo, y citó, es quien nos justifica gratis, y aquí están las tangentes con la teología luterana, por a pesar de toda la doctrina escatológica cristiana. Es muy obvio, no sé hasta qué punto es aceptable, dentro del sistema teológico católico. Ahora, en ocasiones, del Sínodo de la Amazonía, durante el cual además demostró una apertura sorprendente ante la posibilidad de boda para los sacerdotes. Bodas para que los sacerdotes, que me gustaría recordarlo, en la tradición del cristianismo primitivo, era algo absolutamente aceptado, que se acepta en la rama oriental del cristianismo. Digamos desde el siglo XI, en la Iglesia Latina, se impone la disciplina del celibato para los sacerdotes, y ha sido respetado como un aspecto, desde entonces caracterizando el cristianismo occidental, entre otras cosas. Está este pronunciamiento, de merezco una corrección inmediata de tu parte, por Joseph Ratzinger, y con el 4 de octubre del 2019, Bergoglio trae profesionalmente al interior de la Basílica de San Pedro, una efigie de una deidad tribal, amazónica, la famosa Pachamama, y en el interior de la Basílica de San Pedro, incluso se celebra aquí, ritos en honor a esta divinidad. En resumen, aquí estamos incluso en la infracción del primer mandamiento. Ahora, la famosa encíclica Amoris Laetitia, digamos en 2016, en el que Bergoglio debería haber aclarado, de una vez por todas, la antigua cuestión de la licitud de la comunión para los divorciados vueltos a casar, es en realidad un texto muy complicado, poco claro, explícito, y sobre todo no definitivo sobre el tema, precisamente hasta el punto de que la reacción es memorable de 4 cardenales, que decidieron escribir a Mario Bergoglio algunas dudas, es decir, algunas preguntas.
Dudosas, que se esperaban que Bergoglio resolviera de una vez por todas. Ahora no solo Bergoglio nunca le respondió a los cardenales sobre las dudas, y ni siquiera los recibió, nunca les dio una audiencia, hasta donde yo sé, y las preguntas siguen pendientes.